Ok, muchachos, buenos días, bienvenidos al curso de la parte de la materia de navegación aérea. Es un placer para mí volver a estar con ustedes. Pues vamos a empezar a trabajar con esta materia de navegación aérea. Es una materia muy interesante, muy amplia, muy práctica. Vamos a tener que implementar 2 o 3 sistemas para que podamos verlo. Pero bueno, espero que sea de su agrado y que de alguna otra manera pues estemos avanzando parejo con esta materia y sus respectivos temas. ¿Okay? Les proporciono el manual a través del Classroom y pues bueno, adelante, vamos a empezar. Ok, vamos a hablar en esta materia principalmente de los siguientes temas. Vamos a ver la introducción a la navegación aérea, vamos a ver cómo se clasifica la navegación aérea, cuáles son los conceptos más básicos para poderlos aplicar más adelante, las medidas más comunes en la navegación aérea, la tierra, sus líneas de referencia, los usos horarios, y si usos va con H porque son las horarias, y la determinación de distancia entre dos posiciones. Inicialmente es lo que vamos a manejar. Ya habrá temas más amplios que veremos un poco más adelante, ¿no? Partimos de qué es la navegación aérea. Como todo, pues es de cajón. Tenemos que definir qué es la navegación aérea. Para nosotros la navegación aérea va a ser una ciencia y un arte. Es la ciencia y arte de poder mantener una aeronave en una dirección determinada y en cualquier momento poder calcular su posición geográfica, ¿no? Y aquí hablamos de que es una ciencia porque nos basamos en algunas operaciones matemáticas, en algunos cálculos matemáticos, y en el caso de la navegación más avanzada, bueno, pues ya se habla de realmente sistemas o de alguna otra manera procesos ya más avanzados, más exactos, pero también es un arte porque pues hay que desarrollar ese sentido de orientación. Cuando los pilotos suben las primeras veces se dan unas pérdidas tremendas porque pues todo se ve igual. Entonces hay que desarrollar ese sistema de orientación. Entonces es un arte que obviamente, bueno, lo vamos a ir adquiriendo poco a poco, no es de la noche a la mañana. Les digo, en cualquier punto podemos determinar la posición. Bueno, pues sí, esto es gracias a ciertos conceptos o ciertos modelos matemáticos y también, bueno, pues tenemos que tener el sentido para saber en qué parte estoy y hacia dónde voy, ¿no? ¿Cuáles son las funciones básicas de la navegación aérea? Son muy sencillas. La primera de estas de hecho son 4 funciones. La primera es determinar la posición o determinar posiciones. La segunda, determinar direcciones. La tercera, medir distancias. La 4, calcular tiempos. Básicamente, estos son los 4 objetivos de la navegación aérea o las 4 funciones básicas de la navegación. Dentro de estas 4 funciones tocamos básicamente los 4 conceptos fundamentales o los conceptos básicos de la navegación aérea, que son básicamente posición, dirección, distancia y tiempo. Con estos 4 factores vamos a poder desempeñar cualquier tipo de navegación que se nos presente, porque vamos a encontrar que se dividen también las navegaciones dependiendo su forma de aplicación, pero bueno, ahorita vamos a hablar más lleno de esto. Vamos a ir desmenuzando, vamos a hablar primero de la posición. En este caso se define como posición un lugar o punto plenamente identificado en el espacio que puede ser identificado de manera concisa o de manera abstracta. ¿Qué es cada uno de ellos? Bueno,
La posición aquí puede ser determinada a través de una carta de navegación, ya sea de carácter visual o de carácter de instrumentos, ¿no? Nosotros le llamamos A concisa cuando se da en función a un punto plenamente identificado en el mapa, ¿no? Por decir ejemplo, me encuentro 5 millas al oeste de México, me encuentro 10 millas al sur de la estación de Acapulco, me encuentro sobre el río Balsas, o sea, o me encuentro ahora sobre Toluca, o sea, estoy dando puntos plenamente identificados, ajá, en un mapa, ¿no? Que son conocidos. Estos puntos pueden ser ya sea naturales o artificiales, ¿no? Y en el caso por decir aquí, ahora sobre Morelia, ajá, y en el caso de la posición abstracta, esa se desarrolla utilizando coordenadas, ya sea utilizando la latitud o la longitud, ¿no? Aquí por decir, yo puedo decir estoy sobre Nautla, estoy sobre Veracruz, estoy, no sé, 65 millas sobre la radial 075 de Veracruz, ¿sí? O en su defecto, si es visual, pues puedo decir estoy eh, cruzando a través del aeropuerto de Pie de la Cuesta, estoy sobre Ejido Viejo, estoy al sur del embarcadero, ¿sí? Básicamente son las dos formas, bueno, la forma de poderla aplicar. Eh, Vamos a ver aquí, de repente se me traba aquí un poquito la compu, pero bueno. Aquí nos dice, se llama abstracta cuando se expresa en coordenadas geográficas, es decir, se expresa en latitud y longitud, ¿sí? Eh, Aquí vamos a ver los ejemplos. Aquí podemos ver que Aguascalientes, bueno, pues está en está en 102, 10, 18 más o menos. 102 grados, 18 minutos de longitud y 90 y tantos de latitud, ¿no? O sea, se hace la parte de las ordenadas con los meridianos o los paralelos, ¿no? Por decir aquí podemos decir Victoria, Durango, está en la longitud 104 grados, aquí cada una de estas rayitas 10, 20, 30, 40, 40 minutos, y la latitud 24 grados 10 minutos, ¿no? O sea, es básicamente como podemos irla formando con una latitud y una longitud. En el caso de la dirección, es la relación que existe entre dos posiciones, ajá, y esta está unida por una línea que enlaza esas dos posiciones y se expresa en ángulos con respecto a una línea de referencia que generalmente es el norte geográfico o el norte magnético, ¿no? Esta es la dirección. Aquí, por decir en este ejemplo, podemos manejar que tenemos la dirección de este punto a este punto es de 90 grados porque es el ángulo que se forma entre la línea que une las dos posiciones y la línea de referencia, que en este caso sería el norte, ¿sí? En el caso contrario, vamos a ver que la dirección de este punto a este punto va a ser de 270 grados. ¿Por qué? Bueno, porque es el ángulo que se forma entre la línea de referencia y la línea que une las dos posiciones. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de distancia. Distancia es la relación que existe entre dos posiciones y se expresa generalmente en millas o kilómetros, pero no lleva dato de dirección. O sea, es la diferencia que hay con respecto al dato de dirección. Es decir, pues esta línea que une estas dos posiciones se expresa en millas, no se le da dirección, rumbo, nada. O sea, simplemente lo que mide esa línea es lo que se conoce como distancia, ¿no? Si hablamos de tiempo, bueno, pues aquí es más subjetivo, ¿no? En alguna ocasión he preguntado por ahí, ¿qué es el tiempo?
O sea, hay quien dice, no, lo que tarda en desplazarse un objeto, lo que bla, bla, bla. O sea, para nosotros tiempo es la medida entre dos sucesos, que son el día y la noche. Ese es lo que es para nosotros el tiempo. En este caso, nosotros vamos a tener en aviación dos tipos de tiempos, o vamos a manejar dos tipos de tiempos. Uno es el lapso de tiempo y otro es la hora exacta. El primero es un intervalo de tiempo. Básicamente va a dar un espacio de tiempo, ¿no? O sea, estimo llegar a México en 10 minutos, estimo 30 minutos a Guadalajara, eh, llevamos volando 25 minutos desde Acapulco, o sea, ese es un intervalo de tiempo. Y ya en el caso de la hora, es un momento determinado de forma precisa, que en este caso se expresa, pues bueno, ya con la hora exacta, ¿no? Por decir, aquí tenemos los dos ejemplos. Estimo México a los 45 minutos de la hora, ¿sí? O en este caso, estimo México a las 11:45, ¿no? Este es un lapso de tiempo y este es la hora exacta, ¿no? Son los dos tipos de tiempos que manejamos. Por ahí van a escuchar ustedes que estimo México a los 35 de la hora, ¿no? Pues básicamente, pues, es un intervalo, ¿no? Tienen que familiarizarse con los dos porque vamos a manejar los dos, o sea, ese es un hecho. Luego tenemos que vamos a checar cómo se clasifican las navegaciones aéreas. La navegación aérea se va a clasificar en función de la forma en la cual se desarrolla la navegación en ese momento, en ese inter. Eh, para nosotros, la navegación aérea se clasifica en función a la forma de aplicación de la misma. En algunos casos, estas navegaciones se pueden combinar, es decir, podemos usar dos métodos de navegación para hacer más exacto el desarrollo de la misma. ¿Cuáles son este tipo de navegaciones? Bueno, pues ahorita vamos a verlas, ¿no? De tal manera que vamos a clasificarlas de la siguiente manera. Aquí tenemos que la más básica de todas es la navegación observada o visual, ¿sí? Luego tenemos la navegación de estima o acoplada, se llama así porque se acopla con las otras navegaciones. Tenemos la radionavegación, que es la más común a la fecha. Tenemos la navegación astronómica, ya no se usa mucho, los militares la siguen usando, pero bueno, ya no se usa mucho, pero ojo, es también muy exacta. Y tengo luego la navegación por patrón de presión, que se la aplicamos en todos los vuelos, y la navegación autónoma, que es lo de hoy, ¿no? El GPS, el INS, que son los más comunes, ¿no? Vamos a ir viendo una por una para poder realmente saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces aquí tenemos la navegación visual u observada. Les digo, es la más básica. Para su aplicación se requiere tener obviamente contacto visual con la Tierra, es decir, vamos a operar en condiciones visuales, condiciones BFR, ¿sí? Y pues requerimos el terreno, ver el terreno. ¿Para qué? Porque, bueno, esta navegación se va a desarrollar a través de la comparación de los datos que yo estoy viendo en el terreno con los datos que tengo en la carta. A uso así muy a grosso modo, se usa un reloj y un velocímetro, ¿no? Pudiera aplicarse. Pero en este caso, bueno, pues la navegación visual o observada, ¿sí? Va por fuerza a necesitar los siguientes elementos. Una carta visual, que es básicamente un mapa, donde me muestra ríos, ciudades, pueblos, carreteras, vías, caminos, lagunas, de alguna otra manera, para que yo pueda, a la hora de trazar la ruta, poder observar que realmente estoy volando en esa dirección, en comparación de lo que estoy viendo en el terreno con respecto a lo que está en la carta visual. Este es un ejemplo de carta visual. Hay varios tipos de cartas visuales, pero por decir aquí, en este particular ejemplo, me paso de este lado, aquí me va a indicar, pues bueno, los meridianos, los paralelos, Por decir, en este ejemplo de la carta visual, bueno, aquí vemos ríos, lagos,
carreteras, entonces, líneas de alta tensión. Entonces yo trazo mi ruta y bueno, voy viendo qué es lo que voy encontrando y lo comparo con lo que viene en el terreno. Comentábamos que bueno, que también en cierto modo pues, requerimos visibilidad del terreno. A grosso modo, pues un velocímetro, ajá, que es con el que voy a calcular cuánto tiempo tardo en llegar de punto a punto, y un cronómetro para calcular el tiempo exacto, ¿no? Básicamente son los elementos que yo requiero para aplicar la navegación visual o navegación observada. La siguiente navegación es la navegación de estima o acoplada, navegación estimada. Se llama así, como comentábamos, porque bueno, se puede acoplar con otras navegaciones como son la visual y la radionavegación. Es importante recordar que para este tipo de navegación requerimos tres conceptos, que son velocidad, tiempo y distancia. Para lo cual vamos a requerir de lo siguiente: un velocímetro, un reloj o cronómetro y tener el dato de distancia entre las dos posiciones obtenidas de una carta de navegación. Básicamente son los tres elementos que yo requiero: el velocímetro, el reloj o cronómetro y la carta de navegación, para saber, por decir, si voy de este punto a cierta velocidad, cuánto tiempo voy a tardar en recorrer esa distancia, ¿no? O sea, sencillo, lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí tenemos la siguiente navegación, el siguiente tipo de navegación es la radionavegación. Este tipo de navegación requiere que la aeronave cuente con los equipos apropiados para sintonizar e interpretar las señales de radionavegación que son proporcionadas por estaciones en tierra, que de alguna otra manera, en base a esas ondas radioeléctricas, permiten determinar la ubicación y dirección de la aeronave. En este rubro, pues bueno, tenemos muchos tipos de radioayudas que nos permiten determinar esa posición, y en general para este tipo de navegación requerimos lo siguiente: los equipos en tierra, que puede ser un BOR o VHF Unidirectional Range, que es la más usada a la fecha, un NDB o Non-Directional Beacon o radiofaro no direccional, que todavía se usan en algunos lugares, pero ya muy poco. Ajá. El DME, que es un equipo medidor de distancia, Distance Measuring Equipment, y que permite calcular la distancia hacia la estación o desde la estación, ¿no? Incluso en equipos un poco más modernos, permiten determinar la velocidad absoluta y el tiempo hacia o desde la estación. También tenemos aquí el ILS, que es el Instrument Landing System o sistema de aterrizaje por instrumentos, que si bien es cierto, no es un sistema de navegación, es un sistema de ayuda a la aproximación. También se considera como dentro de las radioayudas, y también el localizador puede captarse a gran distancia, ¿no? Básicamente son las radioayudas más comunes que vamos a encontrar para aplicar ese tipo de navegación. Aquí tenemos, por decir, el NDB, el BOR, aquí tenemos el Glide Slope, el ILS, aquí tenemos el localizador del ILS, y bueno, nada más. Ahí tenemos el que sigue, es la navegación astronómica. Ojo, es astronómica, no astrológica, porque por ahí de repente Tauro en la luna con Cáncer no me va a decir cómo llegar, ¿no? Es astronómica, o sea, usa los astros para poder ubicar la posición. En este tipo de navegación vamos a utilizar, bueno, se utilizan algunos aviones a la fecha con una navegación de backup, principalmente en aviones, comentábamos, militares, ¿no? Los militares son los que todavía siguen usando este tipo de navegación como apoyo nada más, ¿no? Para realizarla, bueno, pues se requiere tener un astro a la vista, y esto incluye el sol, ya que puede manejarse también de día, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, es astronómica, requiere astros, pero bueno, eso es en la noche. En el día que utilizan, bueno, en el día utilizan el sol, que es una estrella al final del día. Entonces, en este caso, para poder aplicar este tipo de navegación, se requieren los siguientes elementos: un sextante, que es como el que usan los marinos, ajá, un almanaque
para saber básicamente en qué momento está cierto astro en cierta posición, un cronómetro para calcular el tiempo que sea el exacto que me está marcando en el almanaque, y unas tablas de reducción que me permiten determinar la latitud y la longitud en base a la lectura angular que obtenga yo del sextante, ¿no? Este que vemos aquí es el sextante y es básicamente el que permite ubicar ese ángulo, ajá, con respecto al astro que voy a yo a ubicar en la tabla de reducción para obtener la latitud y la longitud, ¿no? Básicamente, les digo, es como los que usan los marinos, ¿no? Como dato curioso, así se usa el sextante. O sea, se ubica primero, ajá, de forma eh, longitudinal, lateral, y luego se usa de forma vertical para poder, de esta manera, indicar cuál es el ángulo en el cual se encuentra o se centra el astro que yo estoy viendo, y eso me permite realmente, con la tabla de reducción, saber la latitud y la longitud que existe, ¿no? Luego tenemos la navegación por patrón de presión o navegación meteorológica. Este tipo de navegación se basa en utilizar el viento para que el vuelo siempre tenga el viento a favor, o por lo menos que no lo afecte. De hecho, cuando se planean las rutas convencionales y se toma la información de las cartas de vientos y temperaturas para seleccionar el nivel de vuelo, se está aplicando este tipo de navegación. Para aplicarla o para desarrollarla se requiere lo siguiente: cartas de vientos y temperaturas, se requiere un giro direccional, ajá. Aquí, por decir, aprovechamos cómo corre el viento en los sistemas de baja o alta presión. En el sistema de baja presión generalmente el viento circula en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y en el sistema de alta circula en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si yo voy a volar, por decir, de aquí a acá, pues a lo mejor aquí voy a tener el viento de cola, pero lo voy a tener aquí costado, y pues en algún momento lo voy a tener de frente. Entonces aquí lo que usamos es siempre una ruta, por decir así, así y así para llegar hasta acá, ¿sí? En vez de una que sea así, donde voy a tener viento de cola, viento de frente, viento, ¿sí? Aquí voy a tener siempre el viento de cola, y ustedes dirán, bueno, pues es más distancia, sí, pues es más distancia, pero como el viento te va empujando, tardas menos tiempo en recorrer esa distancia, ¿no? Entonces, en este caso, pues usamos las cartas de vientos y el giro direccional. En el caso de la navegación autónoma, esta es lo nuevo, ajá, y aprovecha las propiedades de los giróscopos aplicadas a los satélites. Básicamente tenemos dos tipos de navegación de este tipo, y uno que está en proceso de aplicación, ¿no? En el caso de los sistemas de navegación autónomos comunes, tenemos el INS, que es el Inertial Navigation System, y el GPS, que es el Global Position System, ¿no? Son los dos más usados o los más nuevos, por decirlo, o los más comunes. Ajá. Pero estamos ahorita migrando al GNSS, que es el Global Navigation Satellite System, que es un GPS pero más eficiente porque tiene una constelación de satélites mucho más grande. Incluso aquí está la red GLONASS, ajá, la red rusa de satélites está involucrada para permitir que sea más preciso la ubicación de los aviones, ¿no? El sistema de navegación inercial, en este caso, es una técnica para determinar la posición y velocidad de la aeronave, midiendo la aceleración y procesando dicha información en un computador. La información se consigue a través de unos acelerómetros y giróscopos. En este caso, unas especies de pirinolas que giran a una velocidad muy alta y que de alguna otra manera permiten ubicar un punto y mantener la referencia con respecto a ese punto, ¿no? La navegación inercial es una técnica que se utiliza para determinar la posición y la velocidad de la aeronave, midiendo su aceleración y procesando dicha información en un computador. Eh, este es el elemento, ajá, en donde podemos ir insertando las posiciones, tanto en latitud como en longitud, y esto se
engarza con el piloto automático y me permite literalmente que el avión vaya volando de punto a punto, ¿sí? Ahora, tenemos la navegación GPS, en la cual, bueno, pues se utiliza lo que son los satélites para determinar una posición, ajá, y que vaya constantemente renovándose esta posición. Si yo programo 2 puntos, pues me dirá exactamente la dirección para llegar de un punto al otro y lo irá comprobando en función de la triangulación con respecto a los satélites que haya adquirido el sistema en el momento de desarrollar la ruta, ¿no? Es básicamente esto, ¿no? O sea, va el avión y van los satélites, ajá, van enviando la señal y se hace una triangulación para saber exactamente el punto en el cual está y el punto al cual va el avión. Y por último, bueno, pues la navegación GNSS, que es la más avanzada, hoy a la fecha, se está implementando en muchos lugares y en este caso, bueno, pues es igual a al GPS, pero la cantidad de satélites es más alta y se complementa con estaciones en tierra que se encargan de monitorear el seguimiento del vuelo, ¿no? Para que de alguna otra manera sea mucho más preciso, ¿no? En el caso de esta navegación, les digo, va incluso a eh, complementarse con el PBN, ajá, que es la navegación por performance, y que permite que el avión pueda realmente determinar su posición con una exactitud tremenda, ¿no? Incluso cuando se utiliza el PBN, con ese sistema podemos hacer incluso aproximaciones paralelas, aun cuando la distancia entre las pistas no sea la autorizada, ¿no? Tenemos aquí estaciones en tierra denominadas GEVAS, ajá, que también sirven para auxiliar a los satélites para determinar la posición de la aeronave. Ok, vamos a pasar a lo siguiente, que es las medidas más comunes en la navegación aérea. Generalmente nosotros en navegación aérea tenemos medidas muy particulares que vamos a manejar y que es importante que ustedes se aprendan desde ahorita, ¿no? Vamos a tener que en la aviación estas medidas quedaron determinadas a través del anexo técnico 5 de la OASI, en la cual se establece cuáles son y cuál es su valor específico. Tenemos medidas de distancia, que son las medidas, digamos, de alguna otra manera básicas. En este caso, aquí tenemos la más común, milla náutica. Su abreviatura es Mike November y su valor es 1852 metros. Tengo la milla terrestre, se abrevia como MT, o SM, ajá, bueno, MT ahorita les explico, equivale a 1609 metros. Luego tengo la milla estatuta, ajá, que es SM, Statute Miles, que equivale lo mismo que la milla terrestre, es decir, esta medida es exactamente igual, pero se maneja en dos términos distintos, pero el valor es exactamente el mismo, 1609 metros. Luego tengo el kilómetro, se abrevia con las siglas kilomile, como ustedes ya lo saben, equivale a 1000 metros. Y otra medida también muy usada es el pie, que se abrevia con las siglas FT de feet y equivale a .3048 metros. Estas son las medidas, les digo, primarias. Ajá. En un sistema básico, sabemos que las unidades básicas son una unidad de longitud, una unidad de peso, ajá, o de masa y una unidad de tiempo. Porque en el sistema métrico es metro kilo segundo, en el sistema inglés es eh, pie, eh, libra y segundo, ¿no? Entonces, eh, de alguna otra manera, las primarias son estas. Las secundarias van a ser la composición de dos primarias. Ahorita vamos a ver básicamente que dentro de las secundarias quedan las medidas de velocidad. Ok, también estas, les digo, son conocidas como medidas primarias, ya que pertenecen de alguna manera a un sistema fundamental. Vamos a tener las medidas de velocidad, ajá, son equivalentes. En el caso de la milla náutica, el equivalente es el nudo, se abrevia con las siglas kilo tango sierra, que es knots, la abreviatura de knots.
y equivale a 1852 metros sobre hora, es decir, equivale a una milla náutica sobre hora. Tengo la milla por hora, que se abrevia como Mike Papa Hotel, MPH, y equivale a 1609 metros hora. Tengo aquí, bueno, es básicamente la misma, la milla estatuta, y en el caso del kilómetro por hora, pues es kilo Papa Hotel, 1000 metros por hora, y en el caso del pie por minuto es feet por minute o 0.3048 metros por minuto. Aquí hay que recordar que la medida secundaria está compuesta por la unión de dos fundamentales. En este caso es la velocidad, es una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo. Esto es importante recordarlo porque cuando llegamos a problemas de estima, problemas con el computador, hay que recordar que para poder interpretar muchas de las relaciones, recordar que bueno, la medida de velocidad es una distancia sobre una unidad de tiempo. Es decir, si hablamos de un avión que vuela a 200 nudos, quiere decir que recorre 200 millas náuticas por hora, ¿sí? Es decir, básicamente si lo hablamos en equivalencia en distancia. Pero bueno, ya nos daremos de cocos más adelante. Vamos a hablar ahora sobre la Tierra. Eh, Básicamente desde la primaria nos estuvieron martillando con esto, en secundaria en geografía igual, pero bueno, vamos a darle un repaso. Eh, Hablar de la Tierra pues implica un número indefinido de palabras, una cantidad de tiempo impresionante, ¿no? Podemos pasarnos aquí todo el curso hablando sobre la Tierra, ¿no? Se sabe mucho sobre ella y aún así, bueno, pues hay partes que todavía no hemos aprendido, que todavía no sabemos y que tenemos que aprender, ¿no? Pero es posible condensar lo más importante que de ella se conoce de la siguiente manera. La Tierra inicialmente, bueno, se forma hace más de 4.500 millones de, de tiempo, 400 millones de años. Ajá. En este caso es el quinto planeta más grande del sistema solar, el tercero más cercano al Sol, sabemos que somos el tercer planeta después de nuestra estrella, y su distancia promedio a al Sol, es de unos 149.597.890 kilómetros, o prácticamente 150 millones de kilómetros. Como otros planetas, presenta una forma esférica y ligeramente achatada a los polos. Nosotros le decimos que es un geoide. Su diámetro es apenas un poco más grande que el de Venus, un planeta similar. Es un planeta sin anillos, pero con un satélite natural conocido como la Luna. Aunque normalmente se le representa como una esfera en posición vertical, su eje está ligeramente inclinado, unos 23.45 grados. Se habla de 23 grados nada más. La consecuencia de esta inclinación provoca lo que nosotros conocemos como las estaciones, que ya sabemos que son 4: primavera, verano, otoño, invierno. Pues durante una parte del año el hemisferio norte se inclina hacia el sol, por lo que en el norte es verano y en el sur es invierno, y durante la otra mitad del año esta situación pues se invierte, ¿no? En este punto la Tierra realmente rota de manera inclinada. Entonces no perdamos de vista eso, ¿no? Dentro de estas características generales de la Tierra, podemos hablar que tiene un diámetro de 12.756 kilómetros, su masa, su densidad, su volumen, su temperatura mínima y máxima en grados Celsius, ajá, y o centígrados. Y bueno, para empezar a hablar ya de lleno de su forma de ordenadas y coordenadas, vamos a tener que primero pasar por las definiciones básicas. En este caso, la primera que vamos a aprender es círculo máximo o mayor. Nosotros decimos que un círculo máximo o mayor es aquel que se logra cuando un plano corta una esfera por el centro de la misma, ¿no? En este caso, este gran círculo, denominado también círculo mayor, máximo, es el círculo resultante de ese corte que se realiza en la esfera, dividiendo, bueno, pues, dos hemisferios, ¿no? En este caso, la sección circular obtenida tiene el mismo diámetro que la esfera, ¿no? Aquí vemos, se corta por la mitad, y esto es lo que nosotros conocemos como círculo máximo o círculo mayor. También tenemos
los círculos menores o mínimos. En este caso, estos se logran cuando ese plano horizontal corta un punto que no es el centro de la esfera, ¿no? O sea, aquí lo tenemos la diferencia. Tengo el círculo máximo es cuando el plano corta el centro de la esfera y círculo menor es cuando corta un punto que no es el centro de la esfera. Aquí obviamente el diámetro es menor que en este caso, ¿no? Que en esta parte de acá. Aquí tenemos el siguiente concepto a recordar es Ecuador. Sabemos que Ecuador viene del latín aquatoris, que significa igualador. De hecho, la palabra significaría divididor de mitades o equivalencias. En este caso, el ecuador es un plano perpendicular al eje de rotación del planeta y que pasa por su centro. Divide la superficie del planeta en dos partes, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Es decir, es un círculo máximo que pasa por la mitad de la esfera de manera horizontal. Eso es lo que nosotros conocemos como ecuador. Y el plano del ecuador va a cortar la superficie del planeta con una línea imaginaria llamada círculo máximo, que se encuentra exactamente a la misma distancia de los polos geográficos. Su circunferencia ecuatorial de la Tierra mide unos 40.075 kilómetros y su radio es de 6.378 kilómetros. La línea del ecuador es el punto más cercano al cielo debido a la forma que tiene la Tierra, ¿no? Aquí lo teníamos. Esta es la Tierra y este que vemos aquí, este es el ecuador. O sea, es un círculo mayor que divide la Tierra en dos mitades, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Aquí lo vemos en un plano. Este es el ecuador y divide a la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Luego tengo los paralelos. Los paralelos son círculos menores paralelos al ecuador, de ahí radica el nombre, paralelo al ecuador, ¿no? Estos círculos, si yo vengo, aquí tengo el ecuador, ajá, estos serían los paralelos, estos, ajá, son círculos menores paralelos al ecuador, ¿ok? Paralelo, aquí está paralelo, ¿ok? Vamos a ver otra imagen, aquí tengo el ecuador, aquí tengo, estos son los paralelos, ahí nos aparece el trópico de Cáncer y abajo el de Capricornio, pero bueno, son más en función a los climas, pero aquí básicamente estas líneas son los paralelos, ¿sí? Son líneas paralelas al ecuador y son círculos menores. En este sentido, de manera horizontal, el único círculo mayor es el ecuador y los demás círculos son círculos menores y ya son llamados paralelos. La otra línea imaginaria que tengo se conoce con el nombre de meridiano. Meridiano son semicírculos máximos perpendiculares al ecuador. En este caso, meridiano significa sol en el cenit, quiere decir que todos los puntos que están en el mismo meridiano tendrán la misma posición del sol. Aquí tenemos, estos son los meridianos, estos que van aquí, Estos meridianos, bueno, pues decimos que son semicírculos. ¿Por qué? Porque nada más es esta parte de lo que se considera como este meridiano. Del otro lado va a haber otro meridiano, pero ya es con otro valor y con otra dirección, ¿no? Aquí tenemos el ecuador y estos son los meridianos. Cabe mencionar que en el caso de los paralelos, la línea de referencia que se toma pues, es el ecuador. En el caso de los meridianos, la línea de referencia que se toma es el meridiano de Greenwich o meridiano cero. Aquí los tenemos en conjunto. Tengo el ecuador, ajá, que es el círculo máximo que divide la Tierra en dos hemisferios. Tengo los paralelos, ajá, que son círculos menores paralelos al ecuador. Y luego tengo los meridianos, que son semicírculos máximos, que van a quedar perpendiculares al ecuador. ¿Ok? Los tenemos más claro. Tengo el ecuador, los paralelos y los meridianos. Aquí la línea de referencia es el ecuador, ya sea hacia el norte o hacia el sur, y aquí en este caso la referencia es el meridiano de Greenwich o meridiano cero, y de aquí pasa hacia acá o hacia acá.
aquí hablamos de las medidas de esas líneas, ¿no? La primera que vamos a conocer es latitud. Quiero que por favor pongan bien atención porque luego se confunden entre latitud y longitud. Nos dice aquí, latitud es el ángulo del meridiano comprendido desde el ecuador hasta el punto de medición. Se mide de 0 a 90 grados, ya sea al norte o al sur. Aquí lo tenemos. Este es el ecuador, muchachos. Entonces decimos que es el arco del meridiano, es decir, es esta parte del meridiano, que se mide desde el ecuador hasta un punto ubicado hacia arriba o hacia abajo, hacia un paralelo, ¿no? Esta es la distancia entre esto, es la latitud, es el arco del meridiano comprendido desde el ecuador hasta el punto de medición, ya sea hacia el norte o hacia el sur, hacia el norte 90 grados, hacia el sur 90 grados, ¿ok? Como son círculos, pues entonces en este caso los vamos a manejar así. Ahora, aquí tenemos, es por eso que decimos, es el arco del meridiano, comprendido desde el ecuador hasta el punto que estemos midiendo. Esa es la latitud, o hasta el paralelo que estemos midiendo. Se mide al norte y también se mide al sur. Vamos a ver la longitud, acuérdense aquí de las lonjas, hacia la izquierda, derecha. En este caso es el arco del ecuador comprendido desde el meridiano de Greenwich o meridiano cero hasta el meridiano que pasa por el lugar. Se mide de 0 a 180 grados, ya sea al este o al oeste, ¿no? En este caso, aquí tengo, esta es la longitud. Aquí tengo el meridiano de Greenwich y el arco del ecuador comprendido desde el meridiano de Greenwich hasta el meridiano que pasa por el lugar, se dice que es la longitud. El arco del meridiano comprendido desde el ecuador hasta el punto de medición se conoce como latitud. Este es vertical y este es horizontal. ¿Ok? Aquí tenemos, las longitudes se miden al oeste y al este, ¿no? Tenemos dos longitudes, longitud este, longitud oeste. Pero básicamente las dos se dan a partir del meridiano de Greenwich. ¿Ok? Entonces, repasando, tenemos la latitud al norte, la latitud al sur, la longitud al este o la longitud al oeste. Ahora vamos a hablar de usos horarios. En este caso, según el Sistema Mundial de la Hora, los usos horarios o zonas horarias son cada una de las 24 áreas en que se divide la Tierra, las cuales miden 15 grados de longitud. Es decir, con la misma lógica que el hombre dividió la Tierra en 360 grados de longitud, o sea, 180 grados hacia un lado y 180 grados hacia el otro a partir del meridiano de Greenwich, también la dividió en 24 grandes áreas o zonas horarias, que son conocidas como usos horarios. Cada uso horario tiene una apertura angular de 15 grados de longitud. Dentro de un uso horario, todos los lugares situados sobre el mismo meridiano, independientemente de la distancia que los separa, tendrán la misma hora, es decir, la misma posición del sol. ¿Sí? Aquí tenemos, este es el meridiano de Greenwich, que tiene aquí bajando, que es el meridiano cero, y a partir de aquí tengo 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5 y así, ¿no? Hasta llegar a las 11 horas. Y del otro lado, pues igual. Ajá. Aquí dicen, bueno, ¿por qué aquí a las 11? Bueno, porque de este lado están las 2. Aquí, como la Tierra circula en este sentido, es decir, de aquí hacia acá, ajá, los usos horarios al oeste de Greenwich son más temprano y los usos horarios al este de Greenwich son más tarde. Es decir, si yo tengo el sol en Greenwich, el sol aparentemente se va a ir moviendo así, ¿sí? Esto quiere decir que la Tierra está circulando en sentido contrario. Entonces, cuando el sol está aquí, pues aquí todavía es muy temprano, por eso decimos que es más temprano. Cuando el sol está aquí, aquí ya es más tarde, por eso decimos que es más tarde hacia el este y más temprano hacia el oeste. Aquí tenemos básicamente cómo está dividido el uso horario. Ajá. Es básicamente como si fuera un meridiano, pero estamos hablando que el uso horario es una zona horaria, es decir, la apertura angular que hay de aquí a acá es de 15 grados de longitud. Aquí tenemos esta imagen, es muy identificativa con respecto a los usos horarios.
Ajá. Ustedes ven estas rayas, estos son los semicírculos máximos, ajá, perpendiculares al ecuador, que son los meridianos. Y esto, cada color representa una zona horaria, es decir, un uso horario. Si partimos del meridiano de Greenwich, ajá, que de alguna manera pues estaría por aquí, vamos atrás, atrás, aquí está, ajá, el meridiano de Greenwich, que sería aquí, estarían las 12 horas, ajá. Aquí tenemos 11, 10, 9, 8, es más temprano porque el sol no ha llegado ahí. Y hacia acá es más tarde porque el sol ya pasó por aquí. Si se fijan ustedes, incluso en la zona horaria contraria, ajá, es esta. Y este es el inicio del día. Si ustedes se fijan, cuando celebran Año Nuevo, quien empieza a celebrar son los países asiáticos, Japón, Filipinas, y pues nosotros estamos todavía de este lado acá, atrás, dormiditos, todavía no llega, ¿sí? Y va corriendo el sol, esta es su trayectoria, ajá, bueno, esta es su trayectoria aparente, realmente lo que se mueve es la Tierra, que se mueve la Tierra en este sentido, entonces el sol aparentemente se va moviendo así, en este sentido, y por si el sol estuviera aquí, quiere decir que ya pasó por acá, entonces estos lugares ya son más tarde, de las 12 del día, y estos son más tempranos que las 12 del día. Espero que les haya quedado más o menos claro, ajá, de los usos horarios, ¿no? Por ahí más adelante vamos a ver unos videos. Ahora, nosotros tenemos la hora local, es la hora que está en mi ciudad, en mi lugar, ¿sí? Y aquí nos dice, bueno, es la hora que se considera en el lugar donde estamos, es decir, la hora que corresponde al uso horario en el que estamos, ¿ok? Encontramos que pues, hay diferencia de hora, ¿no? Entre Londres, Beijing, New York, Sydney, Nairobi, Río de Janeiro. Uh-huh. En este caso, para estandarizar las operaciones, nosotros manejamos lo que es la hora Zulu. Y en este punto, la hora Zulu va a ser el término que se le da a la hora que corresponde al meridiano cero o meridiano de Greenwich. Ajá. También esta hora Zulu se conoce como UTC o GMT, que significa Universal Time Coordinated o Universal Coordinate Time, o simplemente Greenwich Mean Time, o tiempo medio de Greenwich, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar con unos pequeños problemas para que ustedes puedan realizarlos y los vayamos siguiendo. Vamos a determinar la distancia en círculos máximos. Recordemos, círculos máximos es a través de los meridianos o de manera horizontal sería a través del ecuador, ¿no? En este punto vamos a tener lo siguiente. Las reglas básicas a recordar en este tipo de problemas son dos. La regla 1. Signos iguales se restan, signos diferentes se suman. Y aquí van a decir, no, esa regla está mal porque no es decir, no es la regla matemática. Ajá. O sea, vamos a aclarar que no es la regla matemática. Entonces, regla 1. Signos iguales se restan, signos diferentes se suman. La regla 2. Un grado equivale a 60 millas náuticas, por tanto, un minuto de arco de longitud equivale a una milla náutica. Es decir, ¿qué pasa aquí? Un grado tiene 60 minutos de arco, por lo que cada minuto de arco vale una milla náutica. Vamos a hacer el ejemplo. Tenemos aquí, posición A, latitud 30 grados, 20 minutos, 30 segundos, norte. Longitud 20 grados, 30 minutos, oeste. Esa es mi primera posición. La posición B,
me dice que tengo una latitud de 20 grados 10 minutos 20 segundos al sur y una longitud de 20 grados 30 minutos al oeste. ¿Okay? Aquí partimos de que, bueno, si ustedes se fijan, las longitudes son iguales. Entonces las longitudes aquí, lo que va a ocurrir es que vamos a cancelarlos, ¿no? A ver, vamos aquí, ponemos posición A, latitud 30 grados 20 minutos 30 norte, longitud 20 30 oeste, posición B 20 10 20, 20 grados 10 minutos 20 segundos al sur y la longitud 20 grados 30 minutos oeste. Entonces, cancelamos las longitudes, ajá, es lo que vamos a cancelar. Y vamos a trabajar con latitudes. Ajá, entonces aquí tengo las dos latitudes ya. 30 grados 20 minutos 30 segundos al norte, 20 grados 10 minutos 20 segundos al sur. ¿Okay? Ahora, si se fijan, nosotros habíamos platicado, signos iguales se restan, signos diferentes se suman. Al hablar de signos nos referimos a las direcciones. En este caso, ajá, como las dos direcciones son diferentes, vamos a sumar. ¿Sí? Aquí decimos latitud A más latitud B, ¿no? Aquí me queda 30 más 20, 50, 20 más 10, 30, 30 más 20, 50. Me quedan 50, 30, 50. Ahora, como sé que cada grado vale 60 millas náuticas, estos 50 grados los voy a dividir por 60. Y los segundos los voy a dividir entre 60. Entonces aquí me queda que 50 por 60 son 3000. 50 entre 60 son .83. Como dijimos que un minuto es igual a una milla náutica, esto baja directo. Entonces son 30 millas. Al final sumo todo y me va a dar 3030.83 millas náuticas. ¿Sí? Ese es el resultado final de este problema. Vamos a practicar en el Classroom. Les voy a dejar algunos problemas y los vamos a practicar a lo largo de lo que resta del tiempo de la clase. Y cualquier duda, pues bueno, estoy ahí para resolvérselas. ¿Sí? Les voy a adjuntar también un manual de navegación para que lo vayan checando. Van a subrayar todo lo que es la primera parte. Ajá, voy a mostrárselos aquí. Vamos a salirnos un poquito y nos vamos a la parte aquí, quitando. Nos dice aquí material, videos, comprar combustible, calificaciones, navegación, navegación. Un poquito de paciencia con esto. Este es el manual. Está un poquito en abrir, pero bueno, vamos a abrirlo. Este manual lo pueden imprimir ustedes, lo pueden bajar, lo pueden simplemente ver en línea, o sea, como ustedes quieran. Ajá. Pero sí es importante tenerlo ahí para ir verificando, ajá, lo que tiene, ¿no? Esto tarda un poquito en abrir. Aquí está ya el manual. Este es el manual que vamos a manejar. Es el manual de navegación aérea básica. Y la parte que hemos estado viendo ahorita, que en el video,
es parte de la introducción. Aquí están las definiciones de posición, dirección, distancia y tiempo. Les van a subrayar también los métodos para determinar, este párrafo lo van a leer y van a subrayar lo más importante. Luego tenemos aquí las características de la Tierra, también van a subrayar lo más importante. Estas son las definiciones básicas de círculo máximo, círculo menor, paralelo, meridiano. Aquí tenemos imagen, o sea, el ecuador, los paralelos y los meridianos en esta parte. Vienen lo que son las coordenadas geográficas, lo que es latitud y longitud. Como tenemos la latitud hacia el norte, hacia el oeste y al este. La longitud, las medidas más básicas, aquí vienen con su explicación: milla náutica, milla terrestre. Viene el factor de conversión, metro, pie, nudo, milla terrestre, número Mach. Este lo van a subrayar también. Desde acá lo vamos a platicar un poco más adelante. Y todo lo que es esta parte de los casos especiales de medición de distancias. Y nos vamos a quedar hasta aquí, hasta esta parte que es la parte de la diferencia, ¿no? Esta dirección lo vamos a ver más adelante. O sea, nos vamos a quedar hasta aquí, hasta esta parte de aquí. Y este va a ser el manual base que vamos a utilizar, ¿no? Aquí vienen algunos problemitas de distancia, ¿sí? Pero bueno, ya hablaremos de estos problemas un poquito más adelante. En la página 9 viene lo que son los usos horarios. Aquí van a subrayar o van a leer todo lo que es la medida de tiempos, usos horarias, destacando lo más relevante, lo más importante. Pero bueno, estos problemas de tiempo, arco tiempo, los vamos a ver un poquito más adelante, por favor. Vamos a ver esta parte nada más hasta aquí, hasta donde les comentaba, hasta la página, que es la página 6, la página 6 nada más, hasta la página 6. ¿Ok? Los problemas de determinación de distancia en círculos mayores, se los voy a dejar en el Classroom, junto con este manual y junto con otras informaciones por ahí que van a necesitar, y 2 videos extra para que los vean y los comentemos más adelante, ¿no? Entonces, pues hay que estudiar, muchachos. Bienvenidos otra vez. Empezamos otra vez con esto. Cualquier duda, ya saben, la mecánica. Por favor, si saben que alguien que no se ha inscrito en Classroom, escríbanlo en Classroom, porque sí, o sea, es importante que estén ahí en el grupo, ¿sale? Pues bueno, bienvenidos, y cualquier duda ya tienen los canales indicados por donde preguntar. Nos vemos el siguiente sábado. Muchas gracias. Coordenadas geográficas. Son líneas imaginarias que se trazan en forma vertical y horizontal sobre las representaciones gráficas de la Tierra para ubicar lugares en los mapas. Los paralelos. Son líneas horizontales trazadas con dirección de este a oeste y determinan la latitud. Se les llama paralelos porque son paralelas a una línea base al paralelo principal, el ecuador terrestre o paralelo 0 grados. Se ubica a igual distancia de los dos polos y divide la Tierra en 2 hemisferios exactamente iguales: hemisferio norte boreal o septentrional, hemisferio sur austral o meridional. El ecuador es 0 grados, por lo tanto del ecuador hacia el norte los paralelos van de 0 grados a 90 grados. La misma situación se da hacia el sur. En total existen 180 paralelos. Los meridianos. Son líneas verticales imaginarias que se ubican de norte a sur, de polo norte a polo sur, y determinan la longitud de un lugar. Existe un meridiano principal llamado meridiano de Greenwich,
o meridiano 0 grados. Si se toma como base este meridiano, se divide a la Tierra en dos hemisferios, hemisferio este u oriental y hemisferio oeste u occidental. A partir del meridiano de Greenwich se distribuyen los otros meridianos, 180 al este y 180 al oeste. En total, existen 360 meridianos separados por una distancia de 1 grado. Hemisferios terrestres. Con respecto al ecuador, el planeta se divide en dos hemisferios, norte y sur. Si tomamos al meridiano de Greenwich, este divide la Tierra en dos hemisferios, este y oeste. Por lo tanto, la Tierra está dividida en 4 grandes zonas geográficas: hemisferio norte, hemisferio sur, hemisferio este y hemisferio oeste. Red geográfica. Es el conjunto de los 180 paralelos y los 360 meridianos, que juntos conforman la red de coordenadas geográficas. El punto en donde se cruza un meridiano con un paralelo se conoce como coordenada geográfica. Para localizar un punto sobre la superficie terrestre, es necesario conocer las coordenadas geográficas y determinar el hemisferio en donde se ubica. Todos los paralelos y meridianos se encuentran separados por 1 grado. Los grados geográficos se dividen en minutos y segundos. En los mapas escolares no se muestra la totalidad de la red geográfica, sino que se colocan básicamente cada 15 grados. En este mapa mostramos la totalidad de la red geográfica, una extensa cuadrícula que se utiliza para ubicar cualquier punto sobre el planeta. Según en donde se localice un lugar sobre el mapa, su posición puede estar determinada por la latitud o longitud en que se encuentre. Latitud es la ubicación de un punto geográfico con respecto al ecuador 0 grados, tanto hacia el norte como hacia el sur. Por lo tanto, la latitud es la distancia del ecuador a cualquier punto del planeta. Longitud es la ubicación de un punto geográfico con respecto al meridiano de Greenwich o 0 grados. Se mide tomando como base el meridiano de Greenwich hasta la posición en la que se encuentre un punto determinado sobre el mapa. Existen dos tipos de longitud, este y oeste. Por lo tanto, la longitud es la distancia de Greenwich a cualquier punto del planeta. Utilizando ambas posiciones sobre el mapa, un punto determinado puede ubicarse en 4 zonas del planeta: latitud norte, longitud oeste, latitud norte, longitud este, latitud sur, longitud oeste, latitud sur, longitud este. Para localizar un lugar sobre la superficie terrestre, es necesario conocer las coordenadas geográficas y determinar el hemisferio donde se ubica. Por ejemplo, Costa Rica se ubica en el hemisferio norte con respecto al ecuador. Con relación al meridiano de Greenwich, se localiza en el hemisferio oeste. Las coordenadas geográficas de Costa Rica son 8 grados y 11 grados de latitud norte y 82 grados 30 minutos y 86 grados de longitud oeste. Usos horarios. Como la Tierra es una esfera que gira sobre su propio eje, mientras realiza el movimiento de rotación, el hemisferio este y el oeste van pasando sucesivamente frente al Sol. El Sol solo ilumina un hemisferio a la vez. Cuando el lugar que habitamos se encuentra en el hemisferio iluminado por el Sol, es día para nosotros, y de noche en el hemisferio opuesto. La Tierra gira sobre sí misma. Es el movimiento de rotación que dura 24 horas y da origen al día y la noche. Como el Sol sale por el este, las primeras horas del día se presentan en el hemisferio este, y conforme la Tierra gira,
las horas del día se van desplazando hacia el oeste, hasta que el sol se oculta tras el horizonte. Cada punto de la superficie terrestre recorre 15 grados de circunferencia, de este a oeste cada hora. Por esto, se ha dividido la Tierra en 24 usos horarios, que equivalen a 24 horas. Cada hora abarca 15 grados de longitud. En todos los territorios o países comprendidos dentro de los 15 grados que abarca cada uno de los usos horarios, se considera que es la misma hora, aunque exactamente no sea así, porque hay entre ellos una diferencia aproximada de 1 grado o 4 minutos.